con el avance de nuestra asignatura. Por favor, tenga material. Estamos en el tema número 3, constitucionalismo social. Hemos visto cómo la etapa del capitalismo, el liberalismo puro y luego su etapa monopólica han ido estableciendo un conjunto de no intervencionismo del Estado, lo cual no ha permitido que el Estado regule las actividades económicas, las actividades laborales en el Estado boliviano. Le ha impedido de todos modos al Estado cumplir esa labor. Se estaba en el concepto clásico del liberalismo, dejar hacer y dejar pasar. Es decir, el Estado solo tenía que dedicarse al tema de la seguridad con la policía y al tema de la administración. Esa es la visión o concepto que tiene el liberalismo. Pero, claro, en el juego de la oferta y la demanda que se tenía, incluyendo la mano de obra como fuerza de trabajo, que también se le encuentra en el mercado, no olviden que el salario es simplemente el precio de la fuerza del trabajo. En el mercado laboral, lo que se paga como salario no es nada más que el precio de la fuerza de trabajo. Así, en el mercado laboral libre en ese momento, podía pues el empresario, en el juego de la oferta y la demanda, pedir indicar a ver quién hace este trabajo por tanto, y alguien hará por menos, y alguien hará por menos también, y más horas de trabajo. Es decir, que no se tenían regulaciones en cuanto al tema laboral, tampoco se tenían regulaciones respecto al tema impositivo. Regulaciones quiere decir normativa. No había normativa clara en cuanto al tema impositivo, al tema regulatorio, al tema laboral principalmente. Y además que el liberalismo avanzaba en la fusión de las propias empresas, es decir, se iba consolidando el concepto de imperialismo. Imperialismo no quiere decir nada más que la fusión de las empresas capitalistas en una sola, y se van construyendo monopolios. La existencia del imperialismo que señalan tiene los elementos de que existen monopolios u oligopolios, quiere decir que son uno o muy pocos o escasos los productores de algún bien o servicio que ingrese al mercado, y por tanto, al tener el monopolio o el oligopolio, se puede regular arbitrariamente el precio de cualquier bien o servicio. Claro, si se tiene el monopolio, entonces, al no existir competencia, el empresario, el emprendedor, el capitalista, si quieren, no encuentra el por qué tenga que limitarse en los precios. Él va a poner los precios que considere para obtener el máximo de utilidad. Su único límite va a ser la reducción del consumo. Es decir, que haciendo estudio de mercado y haciendo evaluación de lo que él vende, va a propender vender más, porque la mayor cantidad vendida le permite también un mayor ingreso. Ese es el sueño del imperialismo, del capitalismo en realidad, pero no el capitalismo de libre concurrencia, que el capitalismo de libre oferta y libre demanda, como mal se critica. Se dice hay que eliminar el libre juego de la oferta y la demanda. En realidad, eso es lo que permite, la oferta y la demanda, permite la regulación de los precios en la sociedad, porque lo otro, permitir que la existencia de los monopolios tracen la conducta de los precios, significaría, eso sí, que no exista pues un control a los precios, y podría poner el productor el precio que estime para cualquier bien o servicio que ingrese al mercado. Además, el imperialismo como tal necesita áreas de expansión para la obtención de recursos naturales baratos, es decir, con quienes negociar para obtener las materias primas baratas, y áreas de influencia de mercados para sus productos. Eso quiere decir que tienen que tener mercados cautivos. El imperialismo entonces constituye eso. Yo no sé por qué se habla ahora, el imperio hace esto, cuando en realidad nos llegan muchos bienes de todos lados. Ya no hay, como se pensaba en los años 50 o 60, un monopolio norteamericano respecto a los bienes que se expenden o se extraen de Latinoamérica. Y de hecho, quien está copando más el mundo y el verdadero imperio emergente es China.
y es de una orientación comunista. Entonces, ese discurso de que el imperio hace estas cosas ya ha quedado bastante trasnochado y rezagado para el presente, no tiene mayor asidero. Pero esa es la expresión de cómo estaba todavía el liberalismo en ese momento, un liberalismo desenfocado, que no regulaba absolutamente nada, porque se pensaba que el Estado debía estar exento de cualquier tipo de actividad económica, debía estar excluido de las actividades económicas. ¿Qué está haciendo el Estado ahí? El empresariado privado y el juego de las fuerzas de la fuerza y la demanda. Y claro, porque encubría el hecho de la sobreexplotación. Y la sobreexplotación laboral ocasionó que en 1886 se produzca una revuelta y una huelga generalizada en Estados Unidos, por lo menos en Chicago, uno de los estados conformantes de la huelga de los Estados Unidos de Norteamérica, debido a que hasta ese momento no se había fijado el límite de horas de trabajo. ¿Qué significaba? Que en el libre juego de la oferta y la demanda y la ausencia de regulación del Estado, porque el Estado no intervenía en los contratos laborales, ni en el cómo se trabajaba al interior de una fábrica, porque eso es proletariado, pues eso es capitalismo. Capitalismo quiere decir que hay una empresa donde poquitos son los dueños de la empresa, se les llama capitalista, y la gran mayoría son los trabajadores, que se les denomina proletariado. En el tema, en la jerga marxista, esa es la relación. Por eso es que Bolivia no es pues proletaria, porque no hay capitalismo imperante. Lo que existe en Bolivia es un informalismo imperante. Gran parte de la economía boliviana, el 80% se estima, está dentro del marco de la economía del libre mercado, vale decir, es una economía informal. El alto es el sueño sería el sueño de cualquier liberalista clásico. Liberal clásico diría, bueno, en el Estado, en el alto se cumple, no hay normas laborales aplicables, a ver, háganles cumplir. No hay normas tributarias, si el Estado quiere incluso militarmente imponer normas tributarias de recaudación de aduanas. ¿Qué le sucede? Queman los vehículos, gritan guerra civil. El Alto es un lugar, realmente el sueño liberal. Si alguien ha pensado que Santa Cruz lo es, pues identifique al Alto como el sueño del liberalismo. Yo no sé por qué tanto en el Alto se oponen contra el liberalismo si ellos son los que cotidianamente están inmersos en un mundo liberal y además de un mundo económico, claro, que no deje interactuar un verdadero capitalismo. No hay un capitalismo en el Alto Mar, puede haber proletarios. Y ahí que el discurso, por ejemplo, trotskista es un lineamiento del marxismo. Eso no quiere decir trotskista el que se opone, el que está en contra de todos, aunque se identifique así, pero no es. El trotskismo es una línea del marxismo, pero es una línea recalcitrante que indica que hay obreros y hay capitalistas. Es por eso que ese discurso trotskista no tiene ningún efecto y no arrastra ni a sus propios militantes, no tiene ningún arrastre ni asidero. ¿Y por qué? Porque básicamente en Bolivia, a diferencia de otros estados donde sí existía y existe aún el capitalismo, en Bolivia pues es bastante incipiente, no ha cuajado el capitalismo. Las pocas empresas que habían, por lo menos en el área occidental, empresas textileras, esas ya no existen. Y no es que existen porque el malvado dueño de la Soliño o el malvado dueño de la Said, miren qué antiguas las empresas han cesado porque son malvados, sino porque el mercado ha permitido que los países asiáticos produzcan tela a costos más baratos y precios obviamente más baratos en el mercado internacional. Y como producen más barato y mayor cantidad, entonces el mercado ha sido acaparado por otro tipo de empresas. Entonces nuestros productos, como la tela y de los textiles que se generaban y otros derivados, no tienen mercado. Y cuando no hay mercado, a ver, ¿qué va a pasar si yo tengo una llantería? Pero mis costos son tan elevados que yo cambio las llantas a 50 pesos, la unidad. Yo cambio así porque así son mis costos. Debo pagar gran cantidad de alquiler, energía eléctrica, no sé cuáles serán los costos. Pero el otro de la esquina, el siguiente llantero, cambia las llantas por, no sé, por 10 pesos, por 10 bolivianos. La demanda se va a inclinar hacia aquel señor porque
va a recibir el mismo servicio a menor precio. Y lo mismo ocurre con las textileras. Las textileras, las que hacían telas, por lo menos en la área de Cochabamba y La Paz, han dejado de existir, se han ido de Bolivia. No, repito, no porque sean unos malvados perversos. A veces escuchan los discursos. Claro, hay que entender que vienen de personas que no tienen conocimiento en el área económica, como son los dirigentes sindicales. Dicen, inmediatamente hay que reflotar nuestras históricas empresas, la Solino, la Said y otras. Pero el problema es que la tecnología ha permitido a otros países asiáticos y otros producir mayor cantidad a menor costo, a menor precio e inundar el mercado con sus productos. ¿Cuán competitivo puede ser si el metro lo produciríamos a 100 bolivianos y en el mercado se compra la tela a 20 bolivianos? Estoy estimando un precio así, simplemente aleatorio, no es el precio real de mercado. Lo que quiero es que diferenciemos que en ese momento en los Estados Unidos se tiende además a tener un mercado liberal de la fuerza de trabajo, pero además con el incremento desmesurado del grado de explotación, así como se reducían los salarios, también se ampliaban las horas de trabajo, es decir, la jornada laboral. No existía la jornada laboral de 8 horas diarias que nosotros hoy conocemos, no, ese más bien fue el resultado de una huelga, una revuelta e incluso de una masacre que ocurrió en Chicago el 1 de mayo de 1886. Y es por eso que se recuerda el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo, debido a esta masacre y huelga que existieron en Estados Unidos, que estaban reclamando, ahí sí, trabajadores, proletarios, dependientes de fábrica. Proletario quiere decir dependiente de fábrica. El proletariado es el conjunto de trabajadores dependientes de fábrica. Notarán que en Bolivia es muy escaso los dependientes de fábrica. ¿Quiénes pueden ser? Los fabriles únicamente, porque el resto no dependen de fábrica y por tanto no reúnen las condiciones de ser proletarios propiamente dichos, en los mismos conceptos marxistas. Y ahí que, por ejemplo, el magisterio de Bolivia, sí, reclama a nosotros el proletariado del magisterio, pues están equivocados de cabo a rabo, porque para ser proletariado necesitarían tener un empresario privado. Y si es magisterio, pues su empleador, ¿quién será? El propio Estado. Entonces, cuando hay una relación Estado y no es trabajador, sino servidor público, entonces no existe una relación de proletariado. Miren que hasta en los conceptos se encuentran equivocados muchos actores políticos, pero decirles esto es para que a uno le digan que es liberalista, golpista, por poco le van a decir seguramente en estos tiempos, y bueno, los mayores calificativos impropios que les indican a una persona que lo único que está haciendo es verificar el concepto que se tiene con la realidad. De ahí el fracaso de esas propuestas trotskistas. El Partido Obrero Revolucionario en Bolivia fácilmente va a llegar a los 80 años, me parece que está por esa edad, y nunca ha tenido más de 2 o 3 diputados en el Parlamento en su mejor época, en los años 40. Y nada más. Ese es su planteamiento, una antiquísima tesis de Pulacayo, pero eso era antes de la nacionalización de las minas y apuntaba a la nacionalización de las minas, sí, pero pensaban ellos que los obreros tenían que conducir las minas. Imagínense los obreros conduciendo las minas. Ya hemos tenido la experiencia de que el Estado conduzca las minas. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Dónde está Comibol? ¿Qué ha sido de Catavi? ¿Qué ha sido de Yayagua? De las grandes empresas de la entonces Patiño Mines. ¿Qué ha sido de ellas? Han sido dilapidadas, han sido incorrectamente administradas, no se ha tenido un trato gerencial, es decir, administrativo solvente. Más ha podido el populismo político, la politiquería, de otorgar trabajos, de establecer flotante o artificial el precio, simplemente para indicar que se tenía utilidades para Bolivia, pero en algún momento la economía se tiene que sincerar. Y después de 30 años de haber tomado el pelo con ello, el nacionalismo revolucionario encuentra en los años 80, más concretamente entre el 82 y el 85, que se encuentra con una enorme crisis generada por la minería, justamente el estaño que mal ha sido administrado
ese emporio que en alguna ocasión ha convertido a Patiño en el quinto millonario más importante del planeta. Imagínense, así ha sido la importancia del estaño. Lo han dilapidado y ha sido incorrectamente administrada bajo los discursos populistas, claro. Pero estamos todavía en el momento de crisis del liberalismo. Sí se hace necesario establecer normas que establezcan derechos sociales. Y esto de las 8 horas de trabajo es el inicio para el surgimiento de lo que es en realidad el conjunto de normas protectivas a las y los trabajadores en general. Pero para ello, obviamente, que la humanidad tiene un conjunto de hechos históricos que van consolidando o construyendo el constitucionalismo social. Y el primer hecho, pero fundamental para el establecimiento del constitucionalismo social, es la Constitución Mexicana de Querétaro. Querétaro es una ciudad de México. ¿Qué ha ocurrido? Sabemos bien que desde la conquista española al interior de México se mantuvieron condiciones de explotación colonial hasta el momento de la independencia mexicana, pero en particular grado esto subsistió en cuanto a la explotación de los indígenas en el área sur, principalmente de México, colindante con Guatemala. Existía gran cantidad de indígenas. Y se mantuvo entonces un régimen parecido al pongueaje que hoy nosotros tenemos. El ejido y el calpulli fueron instituciones y la hacienda, fueron las instituciones que repitieron el concepto pongueaje. Más bien, ellos tuvieron un lineamiento de sometimiento de los indígenas, y al igual que lo que ocurre en México, Guatemala, Perú y Bolivia, son los países americanos que tienen gran cantidad de población indígena. Ojo, no son la mayoría. No, la población indígena no es la mayoría. Por si alguien dice, la mayoría tiene que gobernar, la mayoría somos indígenas. No, eso para dar. El año 2012 en Bolivia se ha celebrado el Censo Nacional de Población y Vivienda y el 68% de la población boliviana se ha autoidentificado como no indígena. Para alguien que tuviera, por ejemplo, hoy el discurso de decir que la mayoría del pueblo boliviano es indígena, pues no es así. Solamente un 32% se ha autoidentificado como indígena. Es algo que le queda doler bastante a don Álvaro García Linera, que ha dicho que el pueblo boliviano se ha equivocado. Lo que pasa es que están equivocados, se han cansado de ellos, pero ese es otro tema. Decíamos que, al igual que México, Bolivia, Guatemala y Perú tienen alta población indígena. Además que en el caso de México, el Instituto de la Hacienda, el hacendado, era incluso mucho más fuerte, y recaía en el hacendado y su familia los beneficios que obtenía de los campesinos. ¿Ustedes conocen la caricatura del Speedy González? ¿Han visto alguna vez el ratón ese? Bueno, el Speedy González es el campesino, es el dominado, está ahí con su trajecito blanco de camisa y pantalón y el sombrero, y con abarcas. Además, si se fijan, él no tiene calzados, tiene abarcas, ¿no? Como calzado tiene las abarcas, pero no tiene zapatos como los conocemos. Porque ese es el que representa en realidad al campesino sometido. ¿Y contra quién se enfrenta? Contra el gato. El gato en realidad se demuestra que es el hacendado. Pero vamos a términos más reales, no una caricatura. En México entonces existía esta suerte de opresión, por una parte del mundo campesino, y por otra parte, los gobernantes mexicanos no escapaban a la corrupción. Es más, hasta ahora México es uno de los países identificados con los mayores grados de corrupción. La mordida mexicana, y es un instituto ya prácticamente. La mayoría de los gobernantes mexicanos en ese momento y hasta ahora hacían cesiones a empresas nacionales y extranjeras a cambio de sobornos. Para eso se dedicaban para gobernar. Sobornos. Sin ningún beneficio a los habitantes de México. Los sobornos eran proporcionados por las empresas extranjeras. Y recordemos que estamos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Entonces el petróleo se convierte en un elemento importante y las concesiones petroleras por el petróleo mismo constituyen pues un elemento de gran corrupción. Y en el caso mexicano, además tenían un elemento muy particular.
la constante reelección y repostulación de su presidente, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que ha llevado la conducción del Estado mexicano por 30 años prácticamente, un poquito más. Pero eran de constantes reelecciones. Iba y quería reelección. Y esta vez que no se reelige, y la siguiente prometo no reelegirme, pero igual nomás se reelegía. Y con fraudes y con todo, Porfirio, porque a los tiranos les gusta reelegirse, les gusta estar en el gobierno. Debe tener un bicho raro en la cabeza que les dice que ellos nomás tienen que gobernar un país. Ahí está Fidel Castro, que ha muerto siendo gobernante, Porfirio Díaz, que tenía muchos años en el gobierno, Joseph Stalin, que ha muerto siempre gobernante siendo un tirano. Él sí salió con su gusto de gobernar tiránicamente un estado como fue la Unión Soviética, igual que Mao Zedong. Gobernaron a mano dura, no importa la sangre que tuvieron, a costo del beneficio personal. Ellos la pasaban bomba y el pueblo le interesaba un pepino lo que vaya a suceder con el pueblo, porque los sometían, y no pasó de manera muy diferente con Porfirio Díaz, quien se perpetuaba en el gobierno. Llegó hasta la reelección de 1910, inclusive el periodo le duró hasta 1911, el último mandatito le duró un año. Hubiera dicho seguramente Porfirio, me han hecho golpe de Estado, bueno, pero cosas así. Y en realidad sí fue así, porque ya estaban cansados los mexicanos con que se viole la Constitución y se produzcan reelecciones consecutivas. Eso además porque lo permitían las empresas petroleras norteamericanas. Detrás de toda dictadura, detrás de toda elección, siempre hay un móvil económico, y en el caso mexicano fue la constante concesión de áreas de explotación petrolífera a las empresas norteamericanas, y estaban en ese momento inicial pues comenzando su auge la Standard Oil y otras empresas, la Texaco y otras empresas que tenían vínculos con el gobierno mexicano, y se imponía mediante el soborno, la violencia, en fin, para perpetuarse. No le dudaba, no le temblaba la mano a Porfirio, porque así son los dictadores. Les repito, los dictadores siempre quieren reelección y van a justificar su reelección porque el pueblo me quiere y el pueblo pide mi reelección. No sé si estoy hablando de Porfirio o de otro dictador también, pero bueno. Los dictadores suelen ser así, esa es la tendencia del dictador, no apartarse del gobierno y pensar que es el único que puede gobernar, incluso en su propio partido. Sin embargo, en 1910, Madero, y ayer he escuchado a un presidente mexicano hablar de Madero. A ver, ¿qué es lo que dice? Dice, ya, basta de las constantes reelecciones. Francisco Madero proclamó el Plan de San Luis Potosí del 20 de noviembre de 1910, llamando a las armas. Ya, dice, ya, basta. Ya, estos son los pititas mexicanos, si quieren. Estamos en 1910, dicen, ya, basta de las constantes elecciones de Porfirio. Claro que estos no lo hacen con pititas, sino se van a la revolución. Y ahí la Revolución Mexicana tiene una larga data, desde 1910 hasta 1917. Combaten el ejército federal mexicano leal a Porfirio y a los otros gobernantes contra los revolucionarios. Los revolucionarios tuvieron su propio ejército, al cual con que ya va a haber elecciones, ya no tiene sentido la Constitución cuando esta no la cumplen los gobernantes. Entonces se hace el Plan de San Luis Potosí. Ayer nomás escuchaba al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la intención que tenía él de ir a la reelección, algo que está prohibido por la Constitución de Querétaro de 1917. Pero el periodista le preguntó así de manera directa en una conferencia de prensa, y el presidente mexicano dijo, mire, yo ya tengo mi edad. Así comenzó. Yo ya tengo mi edad y me proclamo maderista. Para mí debe haber elección efectiva y no reelección. Ese es el concepto mexicano. En México está prohibida la reelección. Ojalá en Bolivia fuera así y se evita cualquier tipo de tiranía o de constante aspiración de algún presidente o expresidente que quiere ser él nomás el presidente.
En México está prohibida la selección y ayer decía así el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo, yo respeto la Constitución y me proclamo maderista, por eso hubo una revolución. Él está consciente de que el hecho de las constantes elecciones de Porfirio Díaz fueron los que llevaron a ese ensangrentamiento en México. 7 años de guerra interna y un poco más, inclusive, no es poco. Pero en esos años de la Revolución Mexicana son los que se acuñan el concepto de el mexicano como tal. Y siempre he referido en clases y repito hoy, ¿cómo podemos identificar a un mexicano a nivel internacional? Pues vemos a un señor que tiene un sombrero de charro. Y puede ser un mexicano, un peruano, puede ser hasta un chino, pero que si tiene un sombrero mexicano, nosotros vamos a pensar que es un mexicano. Hace unos años, cuando ha habido la victoria de Corea del Sur contra Alemania, sí, en el Mundial, fueron a visitarle los mexicanos, muy alegres, le fueron a visitar al embajador coreano, un chinito, coreano, y le pusieron el sombrero mexicano. Yo decía, caramba, ¿cómo el sombrero mexicano, el sombrero de charro, identifica al mexicano en todo el mundo? Porque ese sombrero de charro mexicano significa el mestizaje de México. Repito, es el mestizaje de México. No están poniéndole un tocado azteca o una indumentaria maya o zapoteca. Le están poniendo un sombrero mexicano y así se identifica en el mundo. Cuando uno ve un sombrero, un charro mexicano, dice, ese es mexicano. Aquí nuestros mariachis que van a actuar, los músicos, se ponen el uniforme y el sombrero y bueno, están también distinguidos como identificados con la cultura mexicana. En el mundo se reconoce al mexicano y hay íconos inclusive al mexicano por su sombrero, sombrero mexicano. Bueno, pero ¿por qué hago tanto énfasis en ello? Porque muchas corrientes, principalmente los antropólogos y los sociólogos, tratan de identificar, por lo menos en el caso de Bolivia, como un concepto indígena. Y Bolivia, pues, no es indígena. Desde su nacimiento, Bolivia, como Alto Perú, ha sido mestiza. El proyecto indígena ha fracasado. Era el proyecto de Túpac Amaru y de Túpac Katari. Y ambos han fracasado, y lo digo con el mayor respeto que corresponde, han fracasado y ambos han terminado además descuartizados. Ellos no querían la independencia del Alto Perú. ¿Qué es lo que querían ellos? La reconstitución del Tahuantinsuyo en el caso de Túpac Amaru y la reconstitución del Collasuyo en el caso de Túpac Katari. Ambos, como ustedes entienden, proyectos fracasaron. Bueno, y además les costó la vida a sus autores, ahí los traicionaron. En el caso de Túpac Katari, aquí en Chinchaya, muy cerca de Pampajasi abajo, lo capturaron, lo llevaron a Peñas, lo juzgaron y lo ejecutaron con 4 caballos. Esa historia ustedes bien la conocen. Pero estamos hablando en México, la construcción del concepto mestizo, algo que Bolivia aún no ha construido o se niega. Tímidamente está aceptando que Bolivia es mestiza porque le bombardean de uno y otro lado con que es indígena. Pero Bolivia no es indígena. Bolivia es mestiza porque su nacimiento es del mestizaje y su permanencia en el tiempo es del mestizaje. Y el momento en que más bien se va consolidando Bolivia como nación es el periodo de la Guerra del Chaco. Por eso decimos que la Constitución boliviana, la Constitución social, la de 1938, es producto de la Guerra del Chaco. Ayer teníamos el 14 de junio un aniversario más de la paz del Chaco, así se llama, aunque el cese ha sido el 12 de junio, pero el 14 de junio se acuerda el cese de hostilidades. Es interesante entender además el efecto que ha tenido el Chaco para Bolivia, para consolidación del boliviano que pálidamente quiere ser boliviano. Porque los últimos discursos y la inventiva, porque fácil es inventarse, ¿no? Inventarse hechos recientes o inventarse hechos pasados. Es decir, por ejemplo, que hubo un ancestro que edificó Bolivia, Bolivia es indígena, y ese discurso que, bueno, lo manejan ciertos sectores que ni siquiera hablan la lengua indígena. Pero en México se acuñó el concepto mestizaje por la revolución. La revolución se hacía además incontrolable porque tenía 2 fuerzas militares revolucionarias ubicadas geográficamente. En el norte estaban las fuerzas de Pancho Villa
que se dedicaban, hay que ser sinceros, a la extorsión de las empresas petroleras. Les robaban sus remesas, y lo que ellos querían era la nacionalización de, en realidad era Doroteo Arana, Pancho Villa. En cambio, en el sur, que habíamos dicho tiene alta población, en México del Sur tiene alta población indígena, jugaban otras fuerzas militares, fueron el ejército revolucionario de Emiliano Zapata, Miliano, como le dicen los mexicanos, ¿no? Bueno, Emiliano Zapata proclamaba los derechos de los campesinos, y principalmente él proclamaba: la tierra es para quien la trabaja. ¿Les suena eso? La tierra es para quien la trabaja. Bolivia luego se copió ese concepto al establecer la reforma agraria, y posteriormente se encuentra incluido en nuestra Constitución. Nuestra Constitución también copia elementos del constitucionalismo social mexicano. Claro que sí. Copia el concepto de la nacionalización, porque los mexicanos estuvieron en la nacionalización del petróleo. Copian el concepto de la reforma agraria. Las dos grandes medidas del nacionalismo revolucionario de Bolivia son en realidad copia de lo que se hizo en México durante el proceso revolucionario de 1910 a 1917, particularmente de la Constitución de Querétaro de 1917. Lo que no lograron copiar, y era importante que lo copien también, era el escenario de la prohibición de la reelección. En el caso mexicano, como habíamos dicho, la reelección está prohibida. Además, que no es que ya pasa un periodo y puede volver a postularse el presidente. No, quien ha sido presidente, quien ha sido diputado, quien ha sido senador, nunca más puede volverse a postular al mismo cargo que ha ejercido, inclusive en el pasado. Esa es una determinación que tienen los mexicanos. Pero para compensar eso, dicen, como no hay elección, entonces el mandato es más largo. Sí, su mandato presidencial es de 6 años, por eso se conoce como el sexenio, pero no tiene posibilidad de reelección. 6 años gobierna y pare de contar, nunca más va a ser presidente. Andrés Manuel López Obrador, y el anterior era Enrique Peña Nieto. ¿Ustedes recuerdan? Enrique Peña Nieto, el Golden Boy, le decían al joven ese, bueno, al presidente mexicano. Y entonces acuñaron el concepto de mestizaje, de no reelección, de nacionalización del petróleo y de reforma agraria bajo el concepto de la tierra es para quien la trabaja. En 1913, Victoriano Huerta se proclamó presidente de México a través de un golpe de Estado y asesinato de Francisco Madero. Francisco Madero era el presidente entre 1911 y 1913, es el que había hecho la revolución y elecciones para ser presidente, pero lo asesinaron a Francisco Madero, estuvo apenas en el gobierno casi 2 años y lo asesinaron. Esto además hizo más grande la revolución. Ya estaban en pleno combate las fuerzas del Ejército Federal Mexicano contra las fuerzas revolucionarias de Emiliano Zapata y Pancho Villa. Se estaban dando durísimo. En esta revolución, la sociedad mexicana origina la identidad. Es muy importante que la identidad mestiza, hasta ese momento predominaba una visión también, como en Bolivia, europeizante del gobierno, ¿no? Ellos se veían en Francia, se veían reflejados en Francia, los gobernantes. Pero la revolución les ha conectado cable a tierra. Les ha dicho, momentito, ustedes no son europeos, ¿no? Pero entonces somos indígenas, tampoco son indígenas. Entonces, ¿qué son? Mexicanos. Y mexicano significa ser mestizo. Entonces los dos extremos, el ala europeizante, el ala colonial y el ala azteca indígena, quedaron desplazados porque en México dijeron y se construyó la identidad mestizo mexicana, que es lo que hasta ahora tenemos y hacemos predominancia. Y decíamos, en el ejemplo más sencillo, si vemos un partido sin volumen y vemos que una hinchada está con un sombrero mexicano, decimos, esta es la barra, la hinchada de México, porque hemos visto algunos que ellos tienen su sombrero mexicano. No tienen un tocado azteca, porque diríamos, ¿quién será eso? No sé, ¿quiénes serán? ¿Unos chunchos? ¿Quiénes serán? No sabemos quiénes serían si les vemos con unas plumas y con un garrote, porque en México no se ha acuñado la identidad indígena del azteca, del nahual, del maya. No. Ellos han acuñado el concepto mestizo.
Y Bolivia está en camino de acuñar ese concepto mestizo, aunque mucho le cuesta, porque claro, el ala indigenista de Bolivia, porque también hay que decir, existe una ala indigenista en Bolivia, no quiere reconocer que ha sido derrotado históricamente contra los españoles durante la conquista y posteriormente han sido derrotados en los sublevamientos, en las sublevaciones indígenas de 1781 con Tupac Katari. No quieren reconocer, es más, tratan de colarse así como un invitado incómodo en una fiesta, tratan de decir ellos, ¿cómo se le llama al invitado incómodo que no está en la lista de invitados en realidad? Ustedes jóvenes manejan terminología mucho más actual, a ver si me pueden actualizar. En mis épocas les decíamos el colador, pero ¿qué se dice ahora? A ver, pongamos un poco de dinámica y chiste también a nuestra clase. Hola. Doctor, tal vez paracaidista, alguna vez he escuchado. Ya, ahí está un paracaidista. Oh, otro término, ¿ves? Un paracaidista. Ya, entonces tenemos personas no invitadas, pero ese es el sentido. El Estado mexicano ha acuñado el concepto de identidad mestiza, que mezcla la cultura española con la cultura azteca. Eso sí, ellos no se desprenden tampoco de utilizar, nótese la vestimenta completa del charro mexicano, aparte de ese traje que tiene un zarape, es una especie de poncho indígena que lo tiene colgado en uno de los brazos. Tal vez ustedes pueden ver todavía las películas antiguas, cuando hago el paneo, el zapping se llama, ¿no? Cambiar de canales, siempre veo que hay un canal mexicano, no sé qué se llama, creo que se llama de película. Y constantemente están dando películas antiguas mexicanas ahí de la Revolución o de estos cantantes ya fallecidos, Pedro Infante, Pedro Negrete, bueno, de ellos que eran de la época del cine mexicano, incluso Cantinflas. Y ahí se lo ve al verdadero charro, ¿no? Con el traje que conocemos, como en Bolivia le vemos al mariachi, pero además tiene el zarape. Y el zarape, repito, es el poncho mexicano, que es como en nuestras tradicionales tejedoras en el altiplano, y hoy está además revitalizándose esa costumbre del tejido. ¿Qué es lo que tejen nuestras señoras que conocen? Y debe ser una actividad muy fregada, además de hacer un tejido. ¿Qué es lo que hacen con telar a mano? Y han primero obtenido la lana, la lavan, la convierten en el hilo, pero posteriormente, ¿qué es lo que tejen, estimados amigos, estas señoras? Les doy el uso de la palabra, o todos están durmiendo todavía. Cuidado que les llame uno por uno. A ver, alguien me dice. Doctor. Ponchos. Dejen ponchos, aguayos, en algunos casos hasta mantas. Mantas, ¿no? Les dicen camas, son frazadas en realidad las que tejen. Y bueno, esas mismas, los mexicanos las tienen, pero en sentido horizontal. De nosotros son en sentido vertical. Si se fijan bien, los colores y distribución de lo que tejen nuestras tejedoras, incluyendo el aguayo, son en sentido vertical, en líneas a lo largo, si quieren. Cambio, en los mexicanos son en líneas a lo ancho. Ese es el zarape mexicano, que es en realidad un poncho, exactamente con nuestro poncho, pero lo único que varía es el sentido de los colores, nada más, el sentido, porque hasta los colores son idénticos. Es más, cuando uno va a esos lugares, Guatemala, y ve que las señoras están cargando a sus niños, lactantes ellos, lo hacen como exactamente lo hacen nuestras mujeres cochabambinas en el área rural. No en el área tropical, donde otra cosa hacen las señoras, pero estamos en el área tradicional, por ejemplo, del Valle Cochabambino, en la cosecha de la tierra. Las señoras cargan a la guagua, la ponen, al bebé lo ponen en un costado, en lo que nosotros conocemos el aguayo. Liglia le decían las antiguas aymaras al aguayo. Hay una diferencia, el aguayo es un concepto quechua, la liglia es un concepto aymara. ¿Sabían esa diferencia? Que es lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, ellas se cargan a la guagua a un costado para amamantar y seguramente proseguir con el trabajo de cosecha. No sabemos, un trabajo agrario, claro. Y en Guatemala y en el sur mexicano, exactamente. Y lo mismo, con los mismos colores, no sé qué se llamará, pero seguramente tiene su nombre, es idéntico a nuestro aguayo. Idéntico.
No podemos decir parecido, es idéntico. Y no es que ellos nos han quitado, no, sino que culturalmente ambas realidades han desarrollado por separado esa manta pequeña que le conocemos con el nombre de aguayo. Nosotros, los mexicanos, tienen exactamente la misma, porque tienen una población indígena y tienen una cultura más o menos similar a la nuestra. La cultura del maíz en México, en el área rural, es el país que tiene el consumo más alto de maíz per cápita en el mundo. Sí, claro que sí. Como nosotros consumimos a diario el pan, la marraqueta en el área altiplánico, y el horneado en el área oriental, porque es una ofensa decir pan allá, el horneado en el lado oriental, en Santa Cruz, particularmente horneado, le dicen al pan, ¿no? Pero en México, en realidad en todo México, de norte a sur, de punta a punta, de costa a costa, el consumo de la tortilla. La tortilla no es nada más que el maíz cocido y aplanado. Y claro, los mexicanos lo hacen de todo. Además, ya las empresas como Conasupo, que es una especie de... No tenemos nosotros, teníamos antes la Corporación Boliviana. No tenemos ahora una empresa. A ver, paritamente, ¿qué significaría? Más o menos como... el mapa podría ser más o menos el émulo, pero el mapa solo vende. En cambio, ya producen y venden. Conasupo es un conjunto, es una corporación mexicana de soporte, además alimentario, que convierte el maíz. Miren qué interesante, cómo fomenta su estado la actividad agrícola. Aquí nuestras vendedoras tienen que estar en el Rodríguez diciendo, no, casera, llévate. A veces también caderas lo hacen elevar o lo esconden. Pero bueno, allá en México existen cuotas de producción para que el maíz, emarlo inclusive, sea llevado al Conasupo. El Conasupo aglomera, entre otra producción, el frijol y el maíz, pero en el caso particular del maíz, del choclo que nosotros le decimos, lo procesa e inclusive lo muele, el marlo y todo lo que puede moler, lo muele, porque es comestible, les cuento. Y claro, con grandes molinos lo muele, lo mezcla con el grano y procesa como tortilla mexicana. La tortilla mexicana no falta en ningún hogar mexicano y es además el consumo diario. 1 kilo de tortilla mexicana, como nosotros escuchamos el gas, aquí seguramente el gasero va a venir en unos minutos más a incomodar por mi calle. Del mismo modo, ellos tienen la distribución diaria de Conasupo en tiendas y también en móviles, así como en vehículos, de tortilla. El consumo es alto de la tortilla mexicana. De hecho, el bolillo que le llamamos nosotros, el pan, ellos le llaman bolillo al pan, sí tiene su consumo, pero es mucho menor al consumo de la tortilla, que con la tortilla la acompañan con absolutamente todo. Y además ustedes bien saben que la tortilla requemada, o más bien un poco asada, o puesta a calentar, y con cualquier cuestión que sirva que esté dentro de esa tortilla, sirve del taco mexicano. Además que el taco mexicano ya es institución a nivel internacional, igual que el sombrero mexicano del charro, uno identifica un mexicano por el taco mexicano, que es básicamente la tortilla de maíz con algún otro alimento que está ahí adentro. Cualquier cosa dentro de una tortilla es un taco. Y efectivamente, los mexicanos llevaron la revolución a la comida, a la cultura. Y esta revolución en el golpe de Estado que hubo de Victoriano Huerta contra el presidente Madero, además que lo mató, significó incrementar la revolución, generar la identificación del mexicano. Es algo que estoy haciendo énfasis. Porque Bolivia recién comienza su concepto de identidad del boliviano recién después del 52. Sí. ¿Y cuál es el resultado de este concepto? Es la marcha al oriente. Aunque los propios revolucionarios no se dieron cuenta, los del 52, me refiero al doctor Paz Extensor, al doctor Siles Suazo, no se dieron cuenta del impacto que generaron, en realidad le cambiaron el rostro a Bolivia. Porque hasta 1952, Bolivia no era más que un gran campamento minero y con una zona abastecedora de productos para la minería. Y me refiero, ¿Bolivia qué era? Las minas de Catavi, de Oruro y parte de La Paz como administración, Sucre con algo de Chuquisaca, algo con la administración de la Suprema y Cochabamba, que era el granero para llevar a las minas, porque en las minas, bueno, es un lugar que no se produce. Eso era Bolivia.
y gran parte de Bolivia, como el sur de Tarija y el oriente, ni qué decir, estaba totalmente abandonado, y el producto de la revolución del 52 es en realidad la génesis de la marcha al oriente. Hoy no podemos decir que Bolivia es un país andino y altiplánico. Ayer seguían diciendo los locutores, el equipo altiplánico, decían cuando nos han ganado ayer, y era previsible que nos ganen en el partido, el equipo altiplánico. Pero Bolivia pues no es altiplánica. Tiene una parte de altiplano, es el 30% de su territorio, pero la inmensa geografía boliviana y la mayoría de la geografía boliviana es amazónica y de valle. No sé por qué nos enfrascamos, por lo menos en el área occidental, nos volvemos locos cuando nos dicen que Bolivia es oriental o que es un país amazónico de selva. ¡No! Bolivia es altiplánica, Bolivia es los cerros, Bolivia es las minas. Sí, parte, pero apenas es una tercera parte de lo que es Bolivia, geográficamente hablando. La inmensa mayoría de la geografía patria de Bolivia es selva, es valle, es Amazonas. ¿Y por qué existe ese concepto andinocentrista, pero ahí recóntrate metido en la cabeza por lo menos del sector altiplánico? Yo alguna vez he estado en un debate en la UPEA y les dije esta cuestión que es simplemente numérica. Si vemos el territorio boliviano, el 30% es el área altiplánica y el resto es trópico, les digo así de la manera más general. Y he recibido de los más grandes insultos, solo por haber dicho esa pequeña verdad. No pequeña, es una verdad evidente. Y lo he dicho sinceramente, lo he dicho pues sinceramente, para que ellos se enteren de que Bolivia no es altiplánica, ni es aymarocentrista. Ese concepto muy cerrado que se tiene en la zona altiplánica de Bolivia, La Paz, Oruro, Potosí, de pensar que solamente es un área altiplánica, pues no hace ver su propia realidad. Incluso en el departamento de La Paz. Apenas reproduce Bolivia lo que ocurre a nivel nacional. Apenas el 30% del departamento de La Paz es altiplánico. Sí, 30%. El resto son valles y principalmente es una región amazónica. Desde Caranavi al norte, estamos diciendo Alto Beni, su nombre lo dice Alto Beni, es trópico, es selva. Ojo que estamos apenas a la mitad del departamento, la mitad hacia el norte es selva. Y la otra mitad, el 30%, pues claro, es altiplánico, y el resto, el 20%, son valles. Tenemos también valles. ¿De dónde creen que hay el vinito de Zapaqui o del Uribay? Y yo no sé, no entiendo sinceramente por qué el cesarnos en el concepto de que Bolivia es meramente altiplánica y es aymara. A nuestros amigos de la UPEA les digo esta verdad que es evidente, pero me lanzan con tomates. Y por eso he decidido, ya no voy a ir más a sus seminarios para hacerme insultar así, y además por decir la verdad. Pero estamos en México, más o menos lo mismo ocurría, pero los mexicanos no hicieron una exclusión en la victoria. No digan, ahora los indígenas vamos a gobernar, no. Dijeron, los mestizos vamos a acuñar la identidad de nuestra realidad, y así que el 5 de febrero de 1917 se aprobó la Constitución de Querétaro, una constitución social. Esta Constitución de 1917 contiene lo siguiente: adopta como forma de gobierno la forma republicana, representativa, democrática, federal y laica. En México sí se tuvieron problemas con la Iglesia Católica. Y es que también la Iglesia Católica ha tenido mucha interferencia en el tema de explotación agraria. Sí, hay que decirlo. Los curas sí, incluso han tenido una guerra contra los cristeros, pues en México los mataban a los curas, lastimosamente a los sacerdotes, los mataban. Igual ha ocurrido luego en España, en la revolución, en la guerra civil española, pero estamos en México, sí. Entonces declararon al Estado mexicano es laico, lo que quiere decir que la Iglesia no tiene participación en el Estado. Se reconoce el culto religioso católico. De hecho, la más alta población católica del mundo latino, pues es México. Ni qué decir que rinde culto a la Virgen de Guadalupe. Y es gigante su iglesia para el culto de la Virgen de Guadalupe.
hasta la actualidad. Es difícil encontrar un mexicano que no tenga por lo menos su convicción, su fe depositada en la Virgen de Guadalupe. Ustedes van a encontrar en todo lado que tiene medallitas, distintivos, gorritas, poleras, y en la casa de un mexicano siempre van a tener una Virgen de Guadalupe, que no es como de nosotros que viene en un busto, en una imagen de cerámica, no, de ellos es normalmente en una tela, porque la imagen de la Virgen de Guadalupe se le estampó al indígena Juan Diego cuando él lanzó unas rosas, en fin. Por eso es normalmente son telones que los tienen. Eso hay en toda casa mexicana. Es interesante el concepto mexicano. Ellos tienen eso a la par que nosotros. ¿Cuánto hacemos los de Todos Santos? Y ahora que se está perdiendo por el Halloween. Pero en el caso mexicano, es una fiesta tremenda esto de la fiesta del Día de Muertos en noviembre. Como nosotros celebramos Todos Santos, ellos tienen la fiesta del Día de Muertos en su cultura. Es hasta ahora muy, muy fuerte. Si nosotros decimos, ha hecho gran cantidad, como en el campo, un quintal, los mexicanos hacen 3 veces más de eso. Y dulces y chocolates. Es una verdadera fiesta mexicana lo que tienen ellos. Bueno, ellos tienen, sin embargo, que la Iglesia Católica, pese a tener esa arraigada fe católica, notarán, pese a eso, la Iglesia no interviene en el Estado. No es parte de las instituciones estatales. Hasta ese momento lo era. Igual que Bolivia, el año 2009 ha establecido la exclusión de la Iglesia, pero no es ninguna novedad, porque en 1906 también ya lo hizo Bolivia. Como 103 años antes de la vigencia de nuestra Constitución actual, en Bolivia en 1906 se dijo que es un Estado laico, y de hecho el proyecto del Libertador Bolívar para la Constitución de 1826 contenía que la Iglesia Católica no iba a intervenir en el Estado, pero fue otro el motivo que impulsó a Bolívar. No fue un tema de oposición a la Iglesia Católica como tal, sino porque Bolívar y los demás próceres de la independencia latinoamericana eran masones y por tanto contrarios a los dogmas de la Iglesia Católica. Ellos creían en el culto de la razón, en realidad era una forma de decir que ellos nomás controlaban el gobierno, los masones, ¿no? Pero bueno, estamos en la Constitución de Querétaro, establece el principio de elección efectiva y no reelección. Ayer Andrés Manuel López Obrador decía ante las cámaras esto exactamente, y pueden revisar, seguramente hoy está en redes, dice AMLO frente a la reelección, y exactamente dice, pero no, pues yo ya tengo edad, dice, ¿no? El señor Manuel López Obrador, presidente mexicano, yo ya tengo mi edad, y además yo soy maderista, y proclamo que debe existir elección efectiva y no reelección. Ojo que este es un concepto de la Constitución de Querétaro, prohíbe cualquier forma de reelección. Establece también la separación de los poderes del Estado, respeto a los órdenes federal, estadual y municipal. Recuerden que en México es un concepto de Estados Unidos mexicanos y por tanto tienen un sistema federal de gobierno, por estados y por municipios inclusive. Les he pasado en las primeras clases, recuerdan esto del alcalde, la ley de Herodes, del alcalde municipal que no tenía dinero en la época de los años 40, 50, ¿recuerdan? Y cómo maneja, ¿no? Luego se corrompe muy grandemente y llega hasta el Parlamento mexicano, al Parlamento Federal mexicano, por lo menos en la película. Bien, ¿qué tienen también? La rectoría del Estado en la economía. Ojo, aquí ya hay intervención del Estado en la economía. ¿Qué habíamos dicho? Que el liberalismo no permite que el Estado intervenga en la economía. No establecía serias normas tributarias, no establecía serias normas laborales, pero con la Constitución de Querétaro, el Estado mexicano adquiere la calidad de ser rector, conductor, como Estado de la economía. Entonces, ¿qué dice? Muy bien, muchachos, aquí va a intervenir el Estado. Y si hay algún desequilibrio, pues papá Estado interviene. Prohíben los monopolios. ¿Será que Bolivia actualmente tiene prohibidos los monopolios, estimados estudiantes de Derecho Constitucional? Sí. Hola. Sí, doctor. A ver, el artículo, me gusta eso. Adelante. Ustedes han hecho el resumen. A ver, están filosísimos. Adelante, dígame, léame el precepto de prohibición. No, un segundito, por favor. Ya. Bueno, aquí hago un análisis también mientras tanto. Constitución, primero, después van a analizar. Claro, doctor. Un segundito, por favor. Doctor,
A ver, usted, que tal vez más ágil. Adelante, señorita. Sí, está en el artículo 314. Correcto, está en el régimen económico. A ver, está en la estructura y organización económica del Estado. Lectura, por favor, señorita. Ok, artículo 314. Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado. Muchas así gracias. como cualquier... Continúe. Ya, así como cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas bolivianas o extranjeras que pretenden el control y la exclusividad en la producción y comercialización. Ya, muchas gracias. Entonces Bolivia está prohibido incluso el monopsomio, ¿no? Porque dicen la comercialización. Y ahora sí, su comentario, joven. Usted que quería hacer un análisis, un comentario. Adelante, por favor, tiene el uso de la palabra. Claro, doctor. El tema es que sí, en Bolivia se prohíbe el monopolio privado, ¿no? Pero en el artículo 316, en su punto 8, determina que Bolivia en ciertas circunstancias puede tener un monopolio estatal, ¿no? Que, bueno, es el análisis que podría hacer. No está prohibido todo tipo de monopolio porque puede haber el monopolio estatal. Correcto, a lo que prohíbe, y gracias por su aporte, aclaratorio además, ¿no? Porque lo que prohíbe es el monopolio privado, aquel monopolio que, por ejemplo, establezca un único precio para algún producto, era respecto a las empresas petroleras. Y luego por eso los mexicanos van a crear la empresa mexicana, Pemex, Petróleos Mexicanos, y en el caso boliviano, ¿qué es lo que se crea? Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que además como derivado de lo que ya existía en Argentina con el mismo nombre. En Argentina se llama exactamente lo mismo, yacimientos petrolíferos fiscales argentinos. En el caso de Bolivia es yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Mire, que hasta en el nombre habíamos sido copiones, en este caso de los argentinos. Pero estamos en México. Nos dirige a que los monopolios, claro, ellos no aclararon qué monopolios. Los monopolios privados son los que están prohibidos. Y esto estaba dirigido exclusivamente contra Estándar y contra la Texaco, que eran las empresas que monopolizaban el petróleo mexicano. Todo tiene su objetivo. No olviden que es una constitución política del Estado. Repito, es una constitución política, no es una constitución jurídica del Estado. Los abogados estamos desde las aulas pensando que la constitución es un orden normativo únicamente, pero nos olvidamos que la constitución es una decisión política. Esa es la naturaleza de la Constitución y es lo que no le gusta decir a Hans Kelsen, pero al último tienen más que aceptar pues, que la Constitución es decisión política. Pero bien, continuamos con el establecimiento de la Constitución mexicana. La distribución de la tierra bajo la premisa, la tierra es de quien la trabaja. La tierra es de quien la trabaja. Base además de la reforma mexicana. Estamos en 1917 y ellos entonces van a eliminar la hacienda de una sola, eliminan la hacienda y distribuyen tierras. Ya deja de existir el hacendado. Y los mexicanos que servían, igual que acá los pongos, hasta la revolución del 52, en realidad hasta la constitución del 45, ¿no? Hasta el gobierno de Villarroel, pero se pone en marcha después de la reforma agraria del 53. En el caso boliviano, deja de existir el pongaje y se establece eso de que la tierra es de quien la trabaja. Pero preguntita, si en Bolivia la tierra debe cumplir una función económico-social, y busquen por favor mientras tanto en la Constitución este concepto, si la tierra debe cumplir para ser tenedor y propietario de la tierra la función económico-social que le permite el trabajo, preguntita, cuando yo me traslado del Alto a cualquier punto, a Oruro, carretera La Paz a Oruro, o por el otro lado, voy a la carretera La Paz Copacabana, o la otra carretera, La Paz Desaguadero, que es frontera también. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Gran parte del terreno veo yermo, altiplano sin cultivar, y me pregunto siempre, la tierra, si la tierra es de quien la trabaja, estas tierras que no son trabajadas debieran ser restituidas al Estado boliviano, porque nadie las trabaja, bueno, no nadie, pero el trabajo de las tierras es muy, realmente es casi inexistente, será pues, no sé, un 20% estimo de esas tierras que están cultivadas, y el resto
son propietarios de la tierra, y los que están en la zona próxima a las ciudades las están guardando para volver las áreas urbanas y ser objeto de especulación, de venta, tráfico de tierras. Nuestros campesinos en gran parte ya no cultivan la tierra. El tomate, la cebolla e incluso la papa nos está viniendo del lado peruano. ¿A qué se están dedicando los ex campesinos? Porque ya no son campesinos, ya han cultivado la tierra, ya no son campesinos. Bueno, se están dedicando a contrabando, a la venta en la ceja en la 16 de julio, a irse al Chapare, y ustedes ya saben para qué es el tema del Chapare, las zonas rojas del narcotráfico. Y entonces, claro, alguien tiene que cumplir la función de darnos esos alimentos. Y si viene de contrabando es pues porque están llenando un déficit, una insatisfacción de la oferta de productos que debiera llegarnos a las canastas de los bolivianos, y es ahí que nos estamos inundando de productos peruanos y otros. Del norte de Chile también está llegando, y del norte de la Argentina. ¿Y por qué? Porque, nuestro Estado tiene una pésima política económica, y hay que reconocerlo. Esto de decir que marcha bien nuestra economía y que se ha fregado por el tema de los 10 meses del gobierno de Áñez es una mentira gigante. El déficit fiscal de Bolivia viene desde el año 2014. Pero volvamos a nuestro tema. Constitución de Querétaro, y bajo la premisa de la tierra es de quien la trabaja. La tierra es de quien la trabaja como función económico-social. ¿Estará en la Constitución, estimados amigos? Sí, doctor. A ver, lectura, señorita. Sí, doctor, ya se encuentra en el artículo 393, que señala que el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social según corresponda. Muy bien. A ver, otra intervención, ¿alguien más quiere aportar? Sí, doctor. El artículo 56. A ver, pero eso es propiedad en general. No, eso no es propiedad de tierra, eso es propiedad en general. Ese es derecho de propiedad, y esta es otra cosa, la propiedad agraria, que está reflejada en el 393 de la Constitución Política del Estado. Nosotros ya no le llamamos la tierra es para quien la trabaja, porque ellos decían, yo en la Asamblea Constituyente he escuchado, no, ese es un concepto del nacionalismo revolucionario, nosotros le cambiaremos. Le pondremos la función económico-social, pero es exactamente lo mismo, porque la función económico-social está en relación al trabajo que se imprime en la tierra. Y repito nuevamente, y ustedes les invito a ir por carretera, obviamente cuando calme la pandemia, porque alguien va a decir, el Chávez ha dicho que vayamos a provincia y se van a ir a pasar cualquier cosa. No. Pero simplemente imagínense, seguramente ustedes han viajado muchas veces y han podido ver kilómetros y kilómetros de tierra improductiva. Caramba. Y si la premisa es la tierra es de quien la trabaja y viene desde la revolución de México en Querétaro, su constitución social, ¿por qué esas tierras en Bolivia no las podemos hacer productivas? Y sí tenemos fuerza de trabajo, claro que sí, hay muchas personas desocupadas. El Estado tiene que tomar participación en planes de producción agrícola en esas mismas tierras, tal vez sin afectarles la propiedad. Y también tenemos un montón, ¿acaso esos cleveros, vagos, delincuentes, no los podemos hacer trabajar? Y hay harta piedra en esos lugares, ¿por qué no limpian la piedra y luego la convierten en el machacado de piedra, en el cascajo? Les cuento que el ripiado, que eso es lo del cascajo en las carreteras, es de los mejores elementos naturales, además, que pueden estabilizar una carretera de tierra en época de lluvias. Gracias a una carretera de ripio, aquí estoy quien habla, en algún momento estábamos bien confiados, ¿no? Cuando uno es joven es confiado, sin consumir copas, de día, 8:30 de la mañana, con el vehículo en la zona altiplánica, en el altiplano de La Paz colindante a Oruro. Trabajaba yo en la corte electoral, y normal, un día despejado, un día antes había llovido en la noche y la carretera estaba mojada, y de pronto más siento que patino, pero afortunadamente ya en el tramito, de ahí comenzaba el tramito de ripio, agarró, porque si fuera de tierra nomás, nos matábamos. Y he tenido otro vuelco, pero gracias a Dios, aquí estoy hablando vivito y coleante, me he salvado en algunas oportunidades de varios accidentes, y el ripio sirve en las carreteras. Ya, no tenemos plata como para estar haciendo asfaltado como quisiéramos, eso es lo óptimo, pero para paliar, no es palear, es paliar, viene de palio, es decir,
de otorgar una suerte de acogida, un refugio, para paliar la situación, es muy favorable ponerle ripio a las carreteras de tierra. Eso va a permitir su transitabilidad por mayor tiempo porque permite el drenaje de lluvia. Y les decía que en el accidente que he tenido esa vez, realmente a 180 kilómetros, a 180 grados ha girado la movilidad. Y he dicho, esta vez me mato. Pero no, gracias a Diosito, al Altísimo, al Flaco que está arriba, solamente hemos dado un giro y el susto que ha llevado, y alguien a mi lado me dijo, oye, no corras tanto. No estaba corriendo, estaba como 60 nomás, que no es mucho en carretera, pero bueno, o tal vez más, no, estaba a 60, no estaba más tampoco. Pero ocurre aquello, queridos amigos, la tierra es para quien la trabaja, es un concepto que viene acuñado por la Constitución Mexicana de Querétaro. Las tierras, aguas, recursos naturales son de propiedad de México. Igual en el caso boliviano, los recursos naturales, sí, miren, ¿dónde había sido la fuente? Cada vez se devela que nuestros conceptos de la Constitución tienen una fuente en el constitucionalismo liberal clásico y también habían tenido fuente en el constitucionalismo social mexicano y otros constitucionalismos. Vamos a ver a continuación. Mañana vamos a ver en clases. Bolivia, en realidad, lo que hace es resumir el constitucionalismo liberal y el constitucionalismo social, que no deja de ser el constitucionalismo liberal limitado, e incorpora en su constitución. Se establece la jornada máxima de trabajo de 8 horas, estará en nuestra constitución. Se establece el trabajo digno y la previsión social, la seguridad social, incluso el nombre lo hemos copiado en 1956. Caja Nacional de Seguridad Social, CNSS, ese era el nombre originario de la Caja Nacional de Salud que hoy conocemos. Copiado literalmente de la Caja Nacional de Seguridad Social de México. ¿Y de dónde había venido? De la Revolución Mexicana en la Constitución de Querétaro. Libertad de la organización de los trabajadores, derecho a huelga, derecho a culto, derecho a educación gratuita y laica, derecho a la libertad de expresión y de prensa, igualdad entre varones y mujeres, prohibición de la esclavitud. Nosotros estamos acostumbrados a decir, nuestra Constitución es una novedad porque ha establecido la igualdad entre varones y mujeres. ¡Falso! Eso ya estaba en la Constitución de Querétaro. Y cada uno de estos preceptos, estimados amigos, el tiempo no nos va a dar, pero mañana vamos a arrancar con ello, se encuentran establecidos en nuestra actual Constitución. ¿Qué les parece? Entonces, Bolivia, además de tener como fuente al constitucionalismo liberal clásico británico, norteamericano y francés, también tiene al constitucionalismo social mexicano, a la Constitución de Weimar, a la Constitución de la República, de la Segunda República Española, y también a la propia Constitución boliviana social de 1938. Ahí vamos a dejar la clase, por favor, estimados amigos. Un saludo cordial, nos reencontramos mañana. Muy buenos días, a continuar cuidándonos en esta pandemia. Un saludo cordial, hasta mañana. Hasta mañana, doctor, que le vaya bien. Saludos. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Que Dios lo bendiga.